Gracias Carla. Buenos días, familia. Bienvenidos a todos, familia. Mi nombre es Eri Cázares. Para los que no me conocen, veo algunas caras nuevas y doy gracias a Dios porque en esta mañana permite que nosotros podamos meditar en su palabra. Y hoy vamos a estar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Así que te pido que abras tu Biblia en Hechos capítulo 27, por favor. Si ves a una persona que tal vez viene por primera vez y la ves sin Biblia, yo te invito a que si le puedes prestar tu Biblia, y a lo mejor si tú tienes en tu teléfono la Biblia, estaría excelente. Solo si ves a una persona que no tenga Biblia. Quiero informarles algo. Dentro de 8 días, el siguiente domingo, nuestro hermano en Cristo y el pastor Diego Larios de la iglesia Eclesia va a estar en Doxa predicando junto con nosotros, mientras que hacemos un cambalache y el pastor Julio va a estar predicando en Eclesia. Así que los animo a que vengan, para aquellos que lo extrañan, que puedan venir y que puedan saludarlo. Entonces, Hechos capítulo 27. Quiero pedirte que oremos antes de comenzar con este pasaje. Déjame poner mi cronómetro aquí porque si no me dan 2 horas. Entonces, te invito a que podamos orar. Señor, gracias en esta tarde por lo bueno que eres, por lo misericordioso y maravilloso que eres con nosotros, Señor, porque es por tu bondad, por tu gracia que podemos estar en esta mañana adorándote, cantándote, Señor. Y ahora nosotros vamos a escuchar tus palabras, Señor, reveladas a través de tus, Señor, de tus discípulos y de estos hombres que tú decidiste usar por medio del Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, que nos anime, que nos exhorte, que nos redarguya, que nos instruya, Señor, para que nosotros como obreros, como hijos tuyos, sepamos cómo actuar. Gracias por este tiempo, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, familia, abre tu Biblia, Hechos 27. Vamos a estar en todo el capítulo de Hechos 27, así que te pido que me sigas con la mirada. El pasaje también va a estar en la pantalla, pero aún así, si puedes utilizar tu Biblia, estaría excelente. Dice la palabra de Dios: cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Embarcándonos en una nave adramitena que estaba para salir hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. De allí partimos y navegamos al amparo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Cilicia y de Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Gnido, pues el viento no nos permitió avanzar más, navegamos al amparo de la isla de Creta, frente a Salmón. Costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9. Cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciendo: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí para ver si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta, que mira hacia el nordeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, llevaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Y siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Versículo 16. Navegando al amparo de una pequeña isla llamada Clauda, con mucha dificultad pudimos sujetar el bote salvavidas. Después que lo alzaron, usaron amarras para sujetar la nave, temiendo encallar en los bancos de Sirte. Echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave.
como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en medio de ellos y dijo: amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Llegada la 14ª noche, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche, los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y hallaron que había 20 brazas de profundidad. Y hallaron que había 20 brazas, 36 metros de profundidad. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, 27 metros. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Como los marineros trataban de escapar de la nave y habían bajado el bote salvavidas al mar bajo pretexto de que se proponían echar las anclas desde la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del bote y dejaron que se perdiera. Cuando estaba a punto de amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: hace ya 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Por eso les aconsejo que tomen alimento, porque esto es necesario para sobrevivir, porque ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Versículo 35. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero podían distinguir una bahía que tenía playa, y decidieron lanzar la nave hacia ella. Si les era posible, cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa al viento, se dirigieron hacia la playa. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran 2 corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. El plan de los soldados era matar a los presos para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. ¿Han visto estas películas de acción precisamente en el mar que son muy dramáticas? Creo que este Hechos 27 podría aplicar perfectamente para una película en donde la acción está ahí a flor de piel. Me gustaría que puedas ver conmigo un video. No sé cuántos de aquí a lo mejor tienen talasofobia. ¿Sabes qué es eso? Temor a la profundidad del mar. Y si sí, pues la intención es que algo produzca en ti. Pero quiero que veas este breve video solamente para comenzar. Gracias. Muchas gracias. ¿Cuántos han ido a un crucero? ¿En qué iglesia estoy? Nadie. Yo nunca he ido y la verdad es que dudaría si iría, porque a mí sí el tema del mar y la profundidad me da miedito, lo voy a decir. Sí, me produce un poco de nervio pensar en toda esa cantidad de agua y que un pequeño barco pueda desaparecer de la nada. Quise mostrarte este video porque quiero que pienses en algo que llama bastante la atención. En esta mañana vamos a ver una historia que considero yo única, en la cual el escritor Lucas, de alguna manera interesante, decide escribir todo un capítulo para hablar del problema de un naufragio, de lo que Pablo y, ¿recuerdas cuántas personas más? 275, contando a Pablo 276, experimentaron.
Y esto que vamos a ver, mis hermanos, es algo verdaderamente increíble en donde nos vamos a poder dar cuenta de cómo muchas cosas estaban en este pasaje: temor, angustia, incertidumbre, pero al mismo tiempo quiero que puedas pensar en que la soberanía de Dios y el cuidado de Dios están muy presentes en este pasaje. En esta mañana, familia, mi intención es que tú y yo podamos ver a través de Hechos 27 cómo, a pesar de las tormentas y a pesar de las dificultades, la soberanía y el cuidado de Dios están presentes. Yo he titulado en esta mañana este pasaje con el nombre de "No temas, porque no te he abandonado". No temas, dice el Señor, porque no te he abandonado. Y como ya en otras ocasiones, familia, quiero recordarte, y de hecho en este pasaje queda muy claro, estamos viendo y leyendo una historia narrada, una narrativa histórica. Y como una narrativa histórica, quiero que veamos estas famosas 5 escenas que vas a poder ver en pantalla. Y vamos a estar viendo una por una y tomarnos el tiempo para verlas. Le puedes tomar una foto si quieres, pero si no, no te preocupes, las voy a ir repitiendo en el transcurso del sermón. Estas van a ser las 5 divisiones que vamos a estar viendo. Y como cada 8 días también quiero compartirte una idea principal, algo que yo considero es el argumento o la idea más importante, y es la siguiente: la soberanía y el cuidado de Dios permanecen aún en medio de las tempestades, de nuestras tempestades. Así que descansemos sabiendo que Él no nos ha abandonado. La soberanía y el cuidado de Dios permanecen aún en medio de nuestras tempestades. Así que descansemos sabiendo que Él no nos ha abandonado. Familia, ¿cuándo fue la última vez? Si es que ha habido una primera vez, que yo creo que sí. Pero ¿cuándo fue la última vez que en tu corazón has sentido que Dios te ha abandonado? ¿Cuándo ha sido la última vez que tal vez en alguna de tus oraciones tú pensaste que Dios no estaba cerca de ti y que Él de algún modo estaba ignorando tu situación? Pudo haber sido tal vez esta semana, hace un mes, hace un año, hace muchos años, no lo sé. Pero lo que yo quiero que tú y yo podamos ver a través de estos puntos es que podamos ser animados y también confrontados en que en muchas ocasiones, cuando nuestras circunstancias tal vez no son como nosotros quisiéramos, pensamientos como "Dios ya no está conmigo", "Dios ya me ha abandonado", "Dios tiene preferidos", pueden llegar a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Así que vamos a estar meditando en esto durante los siguientes minutos. Y quiero que tú y yo podamos ver la primera escena de nuestra historia, la cual he titulado simplemente "El viaje a Roma". El viaje a Roma. Ahí está. Para los que están en el chat de la iglesia y puedan ver una imagen, tal vez la puedan hacer grande en su teléfono. Es la imagen del mapa precisamente de lo que está diciendo Lucas, compartiendo. Esta imagen la compartí en el grupo de Doxa. Y vemos algo interesante. Vemos que después de que Pablo da su testimonio delante de Festo y delante también del rey Agripa, ¿recuerdan? Eso lo vimos semanas anteriores atrás. Después de que él da su testimonio, Festo y el rey de Jerusalén o el rey de Judea se dan cuenta que Pablo es inocente. Y ellos mismos dicen: este hombre no tendría por qué estar aquí, pero como ha apelado a César, entonces por esa razón tenemos que enviarlo a Roma. Y eso es lo que comienza diciendo Lucas precisamente. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos, es decir, cuando Festo decidió que Pablo tenía que ir a Roma, lo encargó con un centurión, con un oficial llamado Julio. Dice el pasaje que este centurión era de la compañía Augusta. Esta compañía Augusta era una compañía específicamente encargada de transportar a los presos de un lugar a otro. Entonces, este hombre que nos muestra Hechos capítulo 27 tenía el encargo de llevar sano y salvo a Pablo hasta Roma. Así que comienza diciendo Lucas que el destino de Pablo y de muchos otros era Italia. Y fíjate qué interesante, porque lo vamos a ver ahorita. Para nosotros, a lo mejor, pensar en un viaje internacional puede ser pensar en cuestión de horas, ir de un país a otro. Pero en el tiempo de Pablo era cuestión de semanas y a veces, como lo vamos a ver ahora, meses.
para llegar de un punto a otro. Y dice la palabra de Dios como nuestro primer ambiente. Si te das cuenta, Lucas está describiendo lugar por lugar. No sé si estás en el mapa, pero te animo a que puedas estar ahí y que puedas estarlo viendo conmigo, porque Lucas dice, ok, primero nosotros estábamos en un punto que era, ¿te das cuenta dónde dice el versículo 3? Dice, al día siguiente nosotros nos encaminamos hacia Sidón. Dice la palabra, de acuerdo a este pasaje, que les tomó un día. Solamente llegar, no sé si puedas ver, de una sección a otra. Es un pedacito nada más en el mapa que te envié. Y solamente eso les tomó un día para llegar de Cesarea a Sidón. Después, dice Lucas, después de ahí nosotros nos movimos y pasamos de Sidón y fuimos hasta la isla de Chipre. No sé si tú recuerdas, pero Pablo ya había estado ahí. De hecho, en varios lugares en donde vemos ahorita, Pablo ya había estado, ya había predicado el evangelio, la gente había creído en él. Y dice el pasaje que ellos simplemente pasaron cerca de Cilicia y Panfilia. Sí, de hecho, si lo ves en tu mapa, en el mapa que te envié, te vas a poder dar cuenta que de algún modo ellos están, no sé cómo se dice este término marino, pero creo que es costeando, cerca de la costa. Es ir muy cerca de la tierra, por si algo llega a pasar, claro. Entonces, ellos van muy cerquita de la tierra y van costeando varias islas. Rodean, dice la palabra, las islas porque los vientos eran contrarios, ¿te das cuenta? Eran contrarios a su destino y por esa razón ellos van ocupando los grandes territorios, las grandes islas, para que el viento no les pegue directo, sino choquen con tierra y entonces más o menos así les ayuden. Dice la palabra, después de haber cruzado por estos lugares, llegaron a los puertos de Mira de Licia. ¿Vieron dónde está Mira de Licia? ¿Dónde está Licia? ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven? Ahí aparece antes de Rodas, entre Chipre y Rodas. Y dice la palabra que Julio necesitaba, es decir, el centurión, el que estamos viendo, el soldado, necesitaba un barco bastante grande para transportar a todos los presos. Y en este lugar Julio lo encuentra. Julio encuentra este lugar para poder llevar a todos los presos a Italia, pero sigue su camino. Incluso ve conmigo lo que dice el versículo 7 y 8, por favor. Dice, después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultad frente a Cnido, pues el viento no nos permitió avanzar. Quiero que puedas ver conmigo cómo de algún modo había ya algunas advertencias para los marineros. Estas son dos ocasiones en las que Lucas mismo dice, el viento, el tiempo no estaba a nuestro favor. Había problemas, pero aún así, pues obviamente Julio, parte de su trabajo era llegar a tiempo y por esa razón es que él quería seguir avanzando. Y dice, el viento no nos permitió avanzar más, así que llegamos al amparo de la isla de Creta frente a Salmón, costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos. Presta atención en lo que Lucas nos dice en estos versículos, mis hermanos. El barco está avanzando a duras penas. Las condiciones climáticas, dice Lucas, no eran las mejores. Y de hecho ahorita lo vamos a ver, ya lo leímos. Así que ellos debían rodear cada isla para poder llegar a cierto punto. Es decir, no podían hacer un viaje directo porque obviamente el viaje era larguísimo y tenían que cargar provisiones, tenían que hacer varias paradas. Incluso si te diste cuenta, versículos atrás, podemos ver que cuando Julio y los demás presos llegan a una isla, él está, dice la palabra, benevolente con Pablo, o sea, se porta tan bien que él deja ir a Pablo a ver a sus amigos. Eso de hecho llama la atención porque no sé si tú recuerdas, pero lo vimos, me parece que en Hechos capítulo 17, cuando a un soldado se le perdía un preso, ese soldado pagaba con su propia vida. Cuando a un soldado, un preso, y del tamaño de Pablo, de la importancia del apóstol Pablo, si Pablo se hubiera escapado, Julio hubiera pagado con su vida. Pero es interesante que el pasaje nos diga que Julio trató con benevolencia a Pablo. A veces esos Julios son medio buena onda. A veces. Entonces, continuamos con la lectura. Dice, una vez estando en Buenos Puertos, Lucas nos muestra que la navegación se había vuelto peligrosa a este punto. Y quiero que veas conmigo porque esto es importante. Fíjate, dice el versículo 9, cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba. Ahora, a veces cuando leemos estas porciones de la Biblia parecen como, no sé qué dice, pero pues vamos a saltarnos, ¿no? Creo que lo más fácil podría pensar, a lo mejor todos los presos estaban haciendo ayuno o
los soldados los pusieron a ayunar para que no pasara nada. No, no se trata de eso. Lo que Lucas está diciendo, y esto es muy interesante, es que los judíos en la antigüedad tenían una festividad muy importante que se trataba de ayunar. ¿La has escuchado? El Yom Kippur. ¿Han escuchado de eso, cierto? Son de estas festividades de los judíos. Bueno, esta festividad del Yom Kippur significa o es un tiempo en donde los judíos tenían que hacer expiación y parte de su ritual, porque en realidad no era una fiesta, era hacer ayuno. Ahora, lo interesante de esto es que esta fiesta se daba entre mediados de septiembre y mediados de octubre. 15 de septiembre, 15 de octubre, un mes. ¿Qué tiene que ver que Lucas diga eso del ayuno? Para los marineros en el tiempo de Pablo y sobre todo en el mar Mediterráneo, los meses más peligrosos para navegar comenzaban a partir de septiembre. O sea, es decir, a partir de septiembre en adelante, incluso de septiembre hasta marzo, los marineros no se arriesgaban en navegar. Septiembre, octubre eran meses peligrosos. Debían de tener mucho cuidado y estar muy experimentados. Entonces, fíjate qué interesante que Lucas agrega este dato que llama la atención. O sea, es decir, estaban en la fecha entre septiembre y octubre y estaba siendo peligroso. Y no debían arriesgarse tanto. Sin embargo, lo estaban haciendo. Y dice el pasaje, para terminar con nuestro ambiente, que Pablo los comenzó a exhortar. Ve conmigo lo que dice el versículo 10. Amigos, veo que de seguro ese viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Si tú recuerdas, familia, porque hemos visto Hechos, Pablo tiene conocimiento, de navegación. Nunca ha navegado un barco, al menos no nos lo dice Hechos, pero él ha viajado muchas veces. Es decir, él sabe ya un poco sobre clima, sobre tempestades, sobre cuándo podría ser el mejor momento para navegar. Y Pablo, más que por una revelación divina de parte de Dios, más que por eso, sino como un sentido común, les dice, oigan, vamos a tener problemas. Si ustedes deciden que sigamos navegando, vamos a tener problemas. Y fíjense cómo aquí podemos ver que Pablo no estaba recibiendo en ese momento una revelación divina, porque Pablo incluso está diciendo, no solamente vamos a tener pérdidas materiales, aún de nuestras propias vidas, si ustedes deciden lanzarse a la mar. Ahora, el final de nuestro ambiente, la primera escena nos dice que tanto Julio como el capitán y el dueño del barco no le hacen caso. Porque podríamos pensar que obviamente puede haber intereses de por medio. Si recuerdas, Julio consiguió esa nave para llegar a Italia, pero muchas de esas naves eran naves que traían cargamento de alimentos o de cosas necesarias para transportar de un lugar a otro. Entonces no sabemos si esa es la razón por la que Julio y el capitán deciden no hacerle caso o simplemente porque pues están escuchando a un preso hablar. Y no le hacen caso. Y por esa razón es que nuestro versículo 11 en adelante dice que él se persuadió más por lo que fue dicho por el piloto y el capitán del barco. Decidieron ignorar el consejo de Pablo, así que no lo escuchan y lo que deciden hacer, no sé si sigas en tu mapa, pero simplemente ellos están en la isla de Creta y deciden ir al otro extremo o al otro lado de la isla de Creta. Es decir, moverse un poco, porque dice la palabra que Buenos Puertos no era un buen lugar para invernar. Ellos tenían que invernar ahí, no era un buen lugar, entonces por esa razón deciden moverse a otro lugar. Y así termina el ambiente de nuestra historia. Lucas nos está mostrando a un hombre que está siendo llevado, ¿recuerdas ante quién? Ante el César, ante Nerón, para ser juzgado. Y en este viaje Pablo recorre varios lugares, en algunos visita a algunos amigos, pero Pablo se está dando cuenta que si continúan con el viaje, algo podía pasar. Y algo pasó. Conflicto, versículos del 13 al 20. La he titulado La tempestad en el mar. Lee conmigo versículos 13 al 15 solamente. Dice la palabra, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que habían logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando a Creta. Pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llama Euroclidón. Y siendo azotada la nave, no pudiendo hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Quiero que pienses en esto. Hace rato te mostré la imagen de un barco hundiéndose. Piensa en ti, en un barco así. Imagínate
que no, ya de por sí el viaje es complicado porque te llevan preso y vas a ir a presentarte delante del hombre más importante del mundo en aquel entonces. Pero por si fuera poco, la tempestad no es tan agradable como en otras ocasiones. Y Pablo les advierte a los soldados, oigan, hay que esperar mejor. Ellos no hacen caso y de hecho comienza a decir el pasaje que en los primeros momentos de su viaje comenzó a sentir un viento que les ayudaba, es decir, un viento que los iba a impulsar a ir más rápido. Y seguramente ellos dijeron, sí, esta es la señal para avanzar. Pero mismo Lucas dice, pero no mucho después, comenzó a soplar un fuerte viento desde tierra. En esta segunda escena, mis hermanos, nosotros vamos a encontrar un gran conflicto. De hecho, yo pensaría un verdadero conflicto. Porque desde la isla de Creta, dice la palabra, comenzó a soplar un viento. Y fíjate, este viento era muy conocido por los marinos, tanto que ya le habían puesto un nombre, Euroclidón. Y lo que este nombre significa, de hecho, este nombre tiene una mezcla de dos palabras, una griega y una en latín, que significa viento del este y viento del norte. Y no sé si tú sepas o a lo mejor recuerdas en algunas clases, pero cuando dos vientos, uno cálido y uno frío, chocan entre sí, forman algo que se llama convergencia de vientos. Y la convergencia de vientos simplemente crea tempestades, crea olas gigantescas, crea tormentas, es decir, crea un caos y crea un gran problema para los marinos. Si tú fueras marino, si tú estuvieras en el mar, nunca te gustaría encontrarte con uno de estos problemas. Pero Pablo se encontró con algo así. Y no solo él, muchas otras personas. Y en medio de todo esto, mis hermanos, está Pablo, está Lucas, está Aristarco, probablemente también está Timoteo ahí, aunque no se menciona. Pero hay creyentes que están experimentando lo que el clima está produciendo. Por esa razón es que el versículo 15, si te das cuenta, léelo conmigo una vez más, dice algo interesante. Dice, siendo azotada la nave y no pudiendo hacer frente al viento, ¿qué dice? Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, casi. ¿Te das cuenta? O sea, ellos intentaron a toda costa poner las velas en sentido contrario, acercarse a tierra, pero dice Lucas, no se pudo. O sea, el viento era tan fuerte, la tormenta era tan fuerte, que lo único que les quedó para no romper las velas y romper todo el mástil y todo lo que lleva el barco fue bajarlo y dejar que el viento se los lleve. ¿Cuántos les gustaría estar en una situación así? ¿Te imaginas? Debe ser terrible, debe ser algo horrible. Este conflicto nos sigue mostrando algo interesante, que los marineros en sus fuerzas intentaron hacer algunas cosas. Versículo 16 nos dice, subieron su bote salvavidas a la nave. No tengo una imagen, pero no sé si recuerdas, casi siempre en los dibujos animados, en las caricaturas, aparece un barco y en el barco al final, si recuerdas, el frente de un barco se llama proa y atrás es una popa. En la popa llevan un barquito, es el barco salvavidas. Antes los barcos los llevaban con un lazo, el bote salvavidas. Ahora no, ahora los barcos, los yates, pues los llevan a los costados, los llevan en diferentes lugares. Pero en aquel entonces el barco salvavidas lo llevaban atrás, jalando. Entonces por eso dice el pasaje que lo que ellos pudieron hacer a dura pena fue subir el bote salvavidas al barco. No solamente eso, dice el versículo 17, usaron amarras para sujetar la nave, echaron el ancla flotante, dice la palabra, teniendo temor de que ellos se encallen, es decir, que golpeen contra una roca. Por eso es que hicieron todas estas cosas. Y una vez que pasó eso, vuelve a decir Lucas, entonces nos abandonamos a la deriva. Ya no intentaron luchar contra el viento. Mis hermanos, era algo imposible. Algunos de ustedes tal vez lo saben, lo he platicado con ustedes, pero a mí no me gusta viajar en avión. No es que me ponga mal, pero me da mucho nervio. Me pongo música, trato de dormir. Una noche antes trato de desvelarme lo más que pueda porque no me gusta ese nervio. Pero una de las razones por las que no me gusta es que cuando hago viajes largos tengo que pasar por el mar. Y ver esa inmensidad del mar, yo me hago el dormido, de verdad, cierro los ojos, pongo la música lo más fuerte que pueda, porque ver esa cantidad de agua es impresionante. Y este grupo de personas estaba en medio.
de un mar en donde no había sol, no había estrellas y no había luna. Todo estaba oscuro, todo estaba nublado. No creas que el viaje de Pablo era, a lo mejor algunos de ustedes han ido a la playa y se han subido a un barquito en donde está bien padre y puedes ver y ves las estrellas del mar y los peces. No, esto era algo terrible. El mar, me imagino yo, negro por completo. Recuerda, no había luz, no tenían focos, no tenían lámparas. Era oscuridad total. Y ellos no podían ver nada, solo escuchaban el ruido de las olas y el viento golpeándolos. La tormenta estaba sobre ellos, los vientos los movían como un barco de papel. No veían nada. Dice el versículo 18, ya había pasado un día y seguíamos siendo sacudidos furiosamente por la tormenta. Ahora yo creo, a lo mejor tú tienes el sueño muy pesado, pero yo creo que ninguno de nosotros, estando en una situación como esa, le hubiera dicho a los otros 275, me despiertan en un rato, por favor, me voy a ir a dormir un ratito. No, por eso es que la palabra dice, todos estaban en vela. Claro. ¿Te imaginas en un bote en donde no hay control? ¿Han sentido esa sube y baja del estómago con la marea o con las bajadas? Bueno, así todo el tiempo. Por esas razones que dice el pasaje, incluso no querían ni comer. Habían pasado días que no querían de comer. Yo creo que por la marea, por el miedo, por muchas cosas, mis hermanos. Pero había un miedo en el corazón de muchos de ellos. En un intento por ayudar a la nave, dice nuestro pasaje que los marineros comenzaron a arrojar la carga de la nave. ¿Te das cuenta cómo ellos incluso ya algo que era material y que consideraban importante, ya no era importante más? Ya estaban comenzando a tirar estas cosas porque lo que importaba era sus vidas. Versículo 19 nos dice, ya habían pasado 3 días, y esto no paraba. Y los marineros de nueva cuenta, dice el pasaje, comenzaron a echar por la borda todo el peso de la nave, echaron todos los aparejos. ¿Qué significa esto? Es parte de las estructuras del barco que ayudaban a controlar las naves. Fíjense hasta qué punto, o sea, los aparejos eran como estas poleas, más o menos para que se den cuenta, poleas, fierros, cosas que ayudaban a controlar. Ellos dijeron, ya, o sea, queremos aligerar, porque mientras más pesado estuviera el barco, más opciones habían de que se hundiera. Mis hermanos, quiero que puedas ver algo en Hechos antes de pasar a nuestro clímax. No estamos viendo a inexpertos en el mar en esta ocasión. Estamos viendo a personas que su vida es el mar. Se la pasan todo el tiempo en el mar, saben de clima. Pero llega un punto en el que ellos pasan más de 3 días y comienzan a arrojar todas las cosas. Están perdiendo toda esperanza. De hecho, lee conmigo lo que dice el versículo 20. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces, léelo conmigo, fuimos ¿qué? Toda esperanza de salvarnos. Y date cuenta cómo aquí Lucas se está metiendo obviamente en el abandonar la esperanza. Él no dijo, los incrédulos que no confían en Dios. No, abandonamos. Pablo, Aristarco, Lucas, habían pasado muchos días. Habían abandonado toda esperanza de salvarse. Pero ve conmigo ahora, por favor, al clímax, al corazón de nuestro texto. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios, el clímax, versículo 21 al 26, el cual he titulado El cuidado de Dios en medio de la tormenta. Cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme, me gusta cómo lo dice Pablo, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo del barco. Para este punto, mis hermanos, recuerdan, ya habían pasado 3 días. De hecho, al final de nuestra historia, ¿recuerdas cuántos días fueron los que pasaron? 14 días. Y ahora apenas habían pasado 3 días. Y obviamente conforme el tiempo estaba pasando, las esperanzas de los marineros y de los presos y de los soldados iban disminuyendo cada vez más. Había temor en su corazón para morir. Claro, ¿quién no? Todos nosotros estaríamos en esa situación. Pero en este versículo 21 encontramos algo impresionante que nos muestra que Dios se revela a través de Pablo. Y a través de las palabras de Pablo,
es que todos estos hombres, recuerda, más de 200 hombres, reciben esperanza por medio de Pablo. Pablo se pone de pie y comienza a exhortarlos diciendo, lo voy a parafrasear, la regaron. Yo les dije, no me hicieron caso. Y no tanto como en un sentido de jactarse, no, simplemente Pablo está diciéndoles, reconozcan su error. Sí, la regaron. No estaríamos aquí si no fuera porque me hubieran hecho caso. Pero bueno, ok, ya pasó. Pero quiero exhortarlos a tener buen ánimo. Ahora, no sé tú, pero yo tendría muchas cosas menos buen ánimo. Habría muchas cosas en mi corazón menos tener buen ánimo. Pienso en algunas de ellas, estaría desanimado, desesperado, débil, claro, cansado, con sueño, afligido, temeroso, etcétera, etcétera. Pero Pablo anima a este grupo de personas diciéndoles, tengan ánimo. ¿Por qué? Porque ustedes no morirán. ¿Y cómo sé eso? Porque Dios se me reveló en un ángel que esto no sucedería. Mira lo que dice el versículo 23, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy. Date cuenta cómo Pablo está reconociendo, yo pertenezco a Dios, pero no solamente le pertenezco, yo le sirvo. Diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante el César. Pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo. Pero tenemos que encallar en alguna isla. Tenemos que chocar el barco para que nos podamos salvar. Dios había revelado, mis hermanos, a Pablo a través de un ángel. Y dice Pablo, este Dios al cual yo pertenezco, al cual sirvo, incluso yo podría agregarle y por el cual estoy aquí. ¿Sí? Este Dios me está diciendo, no temas. Lo que claro puede darnos a entender que Pablo también tenía temor. ¿Recuerdas que ya en otras ocasiones, 2 para ser exacto, Dios le había dicho a Pablo, no temas, yo estoy contigo, yo te voy a librar? Y en esta ocasión, mis hermanos, Dios le vuelve a decir a Pablo, no temas. Fíjate cómo aquí este pasaje, si bien no enfatiza eso, pero nos está mostrando también a un hombre débil, a un hombre con necesidades como las de nosotros, a un hombre que se cansa, que se fatiga, que tiene temor en su corazón. Porque una cosa es decir, me voy a morir en la cama de mi casa, rodeado de mi familia, a decir, me voy a morir en el fondo del mar. Es muy diferente. Y Pablo está diciendo, no teman, porque Dios se me ha revelado. Y Dios le había dicho a Pablo, tú vas a llegar a Roma y vas a predicar o vas a presentarte delante de la persona más importante. Vas a presentarte delante de César. Por esa razón, confía en mí. Ahora, hay algo a mí que me llama la atención y que a lo mejor cualquier persona podría preguntarse y que tú tal vez podrías preguntarte y es, ¿por qué Dios se apareció a Pablo muchos días después y no desde el principio? ¿Por qué Dios no se le apareció a Pablo el primer día? Porque Dios no le reveló esto a Pablo. Porque Dios dejó que Pablo sufriera y se le apareció hasta después a través de un ángel. No te voy a responder eso ahorita, lo voy a dejar para el final, pero quiero que medites en eso. Y una vez que Pablo habla con los tripulantes, entonces los tripulantes, mejor dicho, una vez que Pablo habla con los tripulantes, él los anima a tener buen ánimo. Recuerda, todos en el barco ya estaban pensando que iban a morir. Habían perdido toda esperanza. Pero quiero que pienses en esto. Dios en su soberanía, mis hermanos, en su cuidado le mostró a Pablo diciéndole que él no lo había abandonado. Quiero que puedas darte cuenta junto conmigo cómo, a pesar de que Pablo había estado varios días ya en el naufragio, Dios no lo había abandonado. Él no estaba ausente de la tormenta. Dios no se había apartado de sus hijos. Él estaba con ellos. Y ahora, a mí lo que me parece increíble es que a través del cuidado que Dios tenía de Pablo, tal vez Aristarco, Lucas y algunos otros hermanos, Dios también estaba teniendo cuidado de los otros 200 hombres. ¿Te das cuenta de eso? Pablo estaba ahí en medio de ellos y él estaba ahora escuchando que Dios también estaba ahí y que Dios salvaría a todo este grupo de personas. Y mis hermanos, yo no sé quién está hoy aquí en esta mañana y con qué estás lidiando en tu vida hoy.
Yo no lo sé, pero yo sé que Dios lo sabe y no sé quién realmente necesita escuchar esto, pero Dios nunca te ha dejado. Y Dios nunca te ha abandonado aunque pareciera. Aunque posiblemente lleves varios días o meses o años a la deriva, sin rumbo, sin dirección, y creías que ya no tenías escapatoria y que habías perdido toda esperanza de vida. Dios se muestra, así como con Pablo, diciéndote, no temas porque yo estoy contigo. No sé si sepas esto, pero en la Biblia aparecen 365 veces esta expresión, no temas. Llama la atención que es el mismo número de días de un año. Y esto nos debe hacer pensar que el temor en nuestro corazón está presente todo el tiempo. Todos tenemos miedo a muchas cosas. A que les pase algo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nosotros mismos, a que nos quedemos sin dinero, a que nos quedemos sin trabajo, a que algo pase. Siempre hay temor en nuestro corazón. Pero de forma increíble, Dios nos está diciendo todo el tiempo, no temas, yo estoy contigo. Y yo no sé bien lo que puedas estar pasando, si es una enfermedad que está causando ese temor en tu vida, si esa tormenta en la que tú te encuentras y que llevas no solo días, sino meses, sintiéndote que ya no hay esperanza. Quiero animarte a que a través de Hechos capítulo 27 tú puedas recordar, el Señor no me ha abandonado. El Señor no me ha dejado, el Señor está conmigo. Y al igual que con el apóstol Pablo, Dios te dice, no temas porque yo estoy contigo. Dios es tan bueno, mis hermanos, es tan misericordioso, tan soberano, que Él tiene control aún a pesar de nuestras circunstancias y aún a pesar de nuestros temores, aún a pesar de nuestras enfermedades, aún a pesar de la tormenta que estés viviendo. Así que para terminar este clímax, quiero decirte esto, que Pablo le dijo a los marinos, ten ánimo y confía, porque Dios ha hablado a través de su palabra. Ve conmigo a la cuarta escena. Estas escenas son un poco más breves. Esta escena es la resolución, versículos 27 al 34, la cual yo le he titulado Una esperanza de salvación. Versículo 27, llegada la 14ª noche, 14 días. Dios le había dicho a Pablo que no temiera desde qué noche? Desde la tercera. Y habían pasado ya más noches. 14 noches. Mientras éramos llevados a la deriva en el mar, ellos seguían. El barco seguía yéndose en el mar Adriático. A eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Echaron la sonda y en primer lugar, no sé si te lo imagines, pero lo que se refiere es la sonda, es echaron un lazo simplemente con un peso y ese lazo tenía una medida. Entonces, en ese lazo lo echaron primero y se dieron cuenta que habían 36 metros. Ahora, a mí me llama la atención que, de nuevo, los marineros son gente experta, son gente que conoce. El pasaje no nos lo dice, pero ellos se dieron cuenta o sospecharon que ya estaba cerca a tierra. Tal vez por la forma de cómo se movían las olas, el sonido del mar, varias cosas que pueden estar pasando, pero ellos sospecharon. Avientan la sonda y se dan cuenta que primero 36 metros. Después vuelven a aventar la sonda y entonces ya baja casi la mitad, 27 metros, perdón. Temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa, por la parte de atrás, y ansiaban que amaneciera. Piensen esto. El clímax nos dice que un ángel se le había revelado a Pablo diciendo, no temas, porque no vas a morir. Solo el barco se va a despedazar, nada más, pero no vas a morir. Pero después de eso pasan otras 11 noches, y puede ser que a lo mejor la fe de algunos, ¿no? Diga, oh, Dios, ¿cuándo? O sea, me dijiste, pero ¿cuándo? Y entonces en ese momento los marineros comienzan a escuchar que se están acercando a tierra. Y varios de nosotros podríamos decir, ¡gloria a Dios! ¡Qué bueno! Pero no, porque era de noche. Y los marineros no sabían con qué se iban a encontrar en la orilla del mar. Quiero que si me ayudan con la imagen, por favor. Se utiliza, me parece que 2 palabras. La palabra escollos. Estos son los escollos. Son piedras que sobresalen o que a veces ni siquiera sobresalen y están al ras del agua. Piensa en esto. Estás en ese barco con 276 personas a medianoche, es medianoche, no ves nada,
¿No sabes qué tan cerca del mar, de la tierra estás? Es decir, si tu barco choca contra el escollo, el barco se rompe. Al romperse el barco, tú tienes que saltar a nadar. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No ves nada. Está oscuro por completo. ¿Te das cuenta? Es por eso que incluso los marineros tuvieron temor de que se encontraran con estos escollos, porque si ellos golpeaban, seguramente iban a morir muchas personas. Y en este temor de los marineros, dice Lucas, que ellos, los marineros, es decir, los tripulantes, los que manejan el barco, no es navegan el barco, tuvieron un plan. Y el plan era abandonar a todos y solo salvarse ellos. ¿Te diste cuenta, cierto? Lo leímos al principio. El plan de los marineros fue decirle al capitán y al soldado: vamos a bajar el bote salvavidas. ¿Recuerdas que lo habían subido? Vamos a bajar el bote salvavidas para que desde ahí aventemos las anclas. Eso no tiene para nada sentido. Ellos pudieron aventar las anclas desde el bote, desde el barco. Y Pablo una vez más se da cuenta que algo está mal. Y Pablo se acerca con Julio y les dice: si ustedes dejan que ellos se vayan, ustedes no se van a salvar. ¿Por qué Pablo les dice eso? Porque las únicas personas preparadas para navegar el bote eran los marineros, pero los marineros querían huir. Los que sabían cómo se debía golpear de manera correcta un barco para que hubiera los menos daños posibles de vidas eran los marineros, pero los marineros querían huir. Y Pablo les está diciendo: si ustedes permiten eso, entonces no nos vamos a salvar. Y por esa razón, ahora sí, Julio manda a los soldados a que corten los lazos y avienten el bote salvavidas para que se pierda. Ahora sí, Julio escucha el consejo del apóstol Pablo. Y no sé si tú recuerdas, pero Pablo ya había dicho anteriormente en la visión del ángel que ninguna vida se iba a perder, pero tenían que encallar el bote, es decir, de algún modo meter ese bote en medio de dos rocas para que, si bien el bote se iba a destruir, no hubiera pérdidas humanas. Ahora, ve conmigo de nuevo a Hechos capítulo 27, porque aquí hay algo que me llama mucho la atención que dice el apóstol Pablo. A partir del versículo 33, cuando estaba a punto de amanecer, ¿recuerdas que los marineros estaban rogando que amaneciera? Claro, querían ver. Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo: ya hace 14 días que velando continuamente están en ayunas sin tomar ningún alimento. Mis hermanos, 14 días. Yo no aguanto ni uno. 14 días. Mareados. Seguramente algunos vomitando lo que no, la bilis nada más, no había comida. Pero Pablo dice esto: por eso les aconsejo que tomen alimento, porque, fíjate lo que dice, porque esto es necesario para sobrevivir. Ahora, hay algo que Pablo ya seguramente está pensando. Pablo está diciendo: vamos a encallar la nave. Al encallar la nave, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Vamos a nadar. ¿Cómo vas a nadar si no has comido por 14 días? ¿Cómo vas a poder moverte si no tienes nada en el estómago y no tienes nada de fuerzas? Mira cómo el apóstol Pablo, en la sabiduría que Dios le dio, dice: ok, vamos a salvarnos porque Dios ya me dijo, pero también hay que poner de nuestra parte. ¿Te das cuenta cómo incluso anteriormente el mandato de Dios o la revelación de Dios era una revelación que ameritaba respuesta? Era una revelación que necesitaba que otra persona hiciera algo. Por ejemplo, en el momento en el que los marineros querían huir, Pablo dijo: si ellos se van, nosotros no sobrevivimos. Pero Dios ya había dicho que sobrevivirían. Pero es algo condicionado. Y en este pasaje vemos esto también. Pablo dice: coman, porque si no comen no van a sobrevivir. La gente estaba desnutrida, con caras pálidas, no solo por la marea, sino porque el sol no les había dado desde hace ya muchos días. O sea, ellos estaban débiles. Pero Pablo les dice: ni un solo de sus cabellos perecerá. Dios los salvará. Dios usará a los marineros y ellos tendrán que hacer un esfuerzo. Claro, sin duda, pero Dios los salvará. Y así termina nuestra cuarta escena, familia. Y vamos a la quinta y última escena,
versículos 35 al 44, la cual yo he titulado Gratitud aún en medio de la tormenta. Me gustaría si pudieras leer Hechos capítulo 27 en casa y pudieras notar varios detalles que por cuestión de tiempo estamos saltando, pero ¿cuál sería nuestra actitud, familia, en ese momento, hasta este punto en donde nosotros estamos, en el texto? ¿Cuál sería tu corazón y tu estado de ánimo después de 14 días? Obviamente cansado, sin ánimo, sin esperanza. Enojado, tal vez. ¿Por qué Dios me ha abandonado? Dios me dijo hace 11 días que me iba a salvar y Dios no se está mostrando para nada. Pero en esta última escena encontramos algo realmente sorprendente y que creo que muestra una forma en cómo cada creyente debería de reaccionar ante las circunstancias que estemos viviendo. Porque podemos ver que de parte del apóstol Pablo hay gratitud. Mira lo que dice el versículo 35. Después de exhortarlos a comer, Pablo puso el ejemplo. Habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Ahora, yo no sé, yo creo que Pablo no solamente dio gracias por los alimentos, considero que Pablo estaba dando gracias no por lo que les estaba pasando. Recuerda, Pablo no era un masoquista, no era como que le encantara sufrir, pero Pablo estaba dando gracias aún a pesar de lo que estaba viviendo. Señor, no sé, pienso como, Señor, gracias porque aún esto nos trajo a ti. Señor, gracias porque aún la tempestad nos muestra tu poder, tu grandeza. ¿Cómo ha sido tu corazón y mi corazón en medio de la tormenta? Porque una cosa, mis hermanos, es pasar una tormenta y terminarla todo destruido y diciendo, ya no quiero más, no, Señor, ya no le des batallas a tu mejor guerrero. Y frustrado, enojado, cansado. Pero otra, mis hermanos, muy distinta es pasar una tormenta con dolor, con llanto, pero dando gracias. En este pasaje vemos a un hombre con una actitud poco común para la situación en la que se encontraba. Yo creo que muchos de nosotros hubiéramos pecado a lo mejor en esa circunstancia de no haber dado gracias a Dios, sino de reclamar. Pero no que yo era tu hijo y no que me amabas. Y Pablo está diciendo, gracias, Señor. Gracias porque a pesar de esta tormenta, yo puedo ver tu cuidado. Y vemos que no solamente el ánimo de Pablo es para él, sino que ese Pablo contagia a otros hombres débiles. Les da el ejemplo. Pablo mismo comienza a comer, da gracias y dice la palabra, te das cuenta, ¿no? Después en el versículo 36, entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. Es decir, Pablo contagió a estas personas que habían perdido toda esperanza y les dijo, vamos a comer, necesitamos fuerzas, necesitamos hacer algo también nosotros. Dios ya nos prometió esto, pero necesitamos también nosotros hacer esto otro. 276 personas, familia. Nuestra historia comienza a terminar diciéndonos que la noche había pasado. Los marineros a lo lejos comienzan a ver tierra firme. No sé tú, pero yo me imagino el corazón de estos hombres. Algunos incluso llorando de felicidad. ¿Has visto esas películas de marineros cuando dicen tierra a la vista? Yo me imagino a todos, 276 personas gritando, alegrándose, porque ya por fin, después de 14 días, estaban viendo tierra. Ahora, el plan de ellos, si te puedes dar cuenta, el plan de ellos, versículo 40, donde dice, cortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, izando la vela de proa, se dirigieron hacia la playa. Ellos tenían la intención de encontrarse con algo que normalmente se le conoce como bancos de arena. ¿Has escuchado de eso? Pues simplemente es como arena que está un poquito más de la orilla, pero esa arena obviamente cuando un barco llega lo va frenando poco a poco. Pero no hay tantas pérdidas, el barco no se destruye. Pero no fue así como sucedió. Sucedió tal y como Pablo dijo que iba a suceder. El barco se estrelló contra los escollos y no solamente eso, sino que al quedar atrapado no podía moverse para el frente, pero el impacto de las olas estaba destruyendo la popa. Estaba destruyendo. Entonces, tenían una sola opción: saltar. Pero encontramos un problema en nuestro final de la historia. ¿Te diste cuenta?
hay un problema bastante fuerte. Y era que los soldados querían matar a todos los presos. ¿Por qué? Porque si a un soldado se le escapaba un preso, ese soldado pagaba con su vida. Y a lo mejor los soldados dijeron, pues de que lloren en mi casa, a que lloren en la del otro. Y ellos pensaron, vamos a matar a todos para que no nos maten a nosotros. Pero dice la palabra, Julio tenía mucho respeto para Pablo y Julio no quería que le pasara nada a Pablo. Y dijo, no, recuerda, él es el centurión, él es el jefe, él es el que mandaba en ese barco. Y Julio dijo, no, que todos naden, como sea, en tablones, en lo que encuentren, pero que todos naden. Mis hermanos, Hechos capítulo 27 termina diciéndonos que la promesa de Dios dada al apóstol Pablo se cumplió. Nadie murió. Todas esas 276 personas que estaban desesperanzadas tuvieron una oportunidad de vivir. Y a pesar de esos 14 días de no comer, de no dormir bien y de pasar por muchas situaciones, Dios preservó sus vidas. Y Dios, aún a pesar de las circunstancias, familia, cumplió su palabra. Nadie se perdió. Todos llegaron salvos a tierra. Y así termina nuestra historia. Con un grupo de personas temerosas ante las circunstancias, débiles sin saber qué hacer, pero con un Dios que siempre estuvo presente. Con un Dios que jamás se apartó. Con un Dios que nunca abandonó a Pablo y a sus amigos. Sin duda, Dios pudo haber calmado la tormenta desde el día 1. Pero Dios no lo hizo. Dios permitió que tanto Pablo como Lucas, Aristarco y las otras 200 y pico de personas atravesaran eso. Porque quería demostrar el poder que Él tiene aún ante la tempestad, pero el cuidado que Él tiene para con los suyos. Nota cómo Pablo aún a este grupo de personas les predica el evangelio. El Dios de quien soy, al Dios a quien sirvo, Él nos va a salvar. ¿Te imaginas esa mezcla de culturas en el barco? Muchas personas, diferentes religiones, diferentes ídolos, diferentes cosas. Pero cuando ellos llegaron a tierra firme y vieron que la palabra de Dios se cumplió, el pasaje no nos lo dice claramente, pero ¿tú crees que ellos no comenzaron a pensar? Yo creo que este Dios de Pablo es el Dios verdadero. Esta historia, familia, me recuerda mucho al pasaje de Jonás, capítulo 1, ¿recuerdas? Jonás desobedeciendo a Dios, no se parece en lo que Pablo está haciendo, al contrario, pero a través de lo que ellos están sufriendo y de la tormenta que están sufriendo, al final del capítulo dice que los marineros reconocieron a Dios y le hicieron votos, creyeron en Él. Y esto es algo que podríamos pensar también de Hechos capítulo 27. Pablo no fue ajeno a la tormenta, pero el hecho de que Dios pusiera a Pablo en ese barco trajo mayor bendición a todas las personas que estaban alrededor de él. Déjame terminar con esto, familia. Nosotros como creyentes tenemos un llamado de parte de Dios a confiar en Él a pesar de las circunstancias. Y sabes, todos nosotros vamos a pasar o estamos pasando por momentos que nadie quisiera pasar. No hay ninguna sola persona cuerda en este lugar que le encantaría tener a un ser amado en un hospital. Nadie aquí con los 5 sentidos le encantaría decir que ojalá mi familiar tuviera esta enfermedad terminal para así yo glorificar a Dios. Y nadie. Todos nosotros a toda costa quisiéramos evitar este tipo de situaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando llegan este tipo de situaciones? ¿Cómo nuestro corazón reacciona ante Dios? ¿Somos agradecidos con Dios y confiamos en que Él no nos ha abandonado? Porque eso es algo que vemos en el pasaje. Quiero animarte en esta tarde a que nosotros como creyentes podamos ver Hechos capítulo 27 como una enseñanza de cómo el creyente debería reaccionar ante los momentos de tempestad. ¿Sabes? Mi deseo para ustedes como mi iglesia, como mi familia, es que a todos les vaya bien. Ese es el deseo que si yo pudiera tener una lámpara mágica, que a todos les fuera bien. Pero a veces no es así.
Y a veces las circunstancias y las pruebas vienen a nuestra vida sin que las esperemos. Pero yo quiero animarte, familia, a que cuando ese momento llegue, tu corazón esté preparado y esté listo para decir: Señor, gracias. Porque tú eres bueno a pesar de esto. Señor, gracias por todo. Quiero pedirte que te pongas de pie, familia, por favor. Y quiero terminar con la idea principal con la que inicié en un principio, que dice lo siguiente: la soberanía y el cuidado de Dios permanecen aún en medio de nuestras tempestades. Así que descansemos sabiendo que Él no nos ha abandonado. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias porque a través de esta historia tan sorprendente, Señor, e impresionante, nosotros podemos ver cuánto cuidado tienes tú para nosotros. Señor, y aún podemos ver cómo a través de ese cuidado que tienes para nosotros, Señor, también has preservado la vida de otras personas. Y esto solamente es por gracia, Dios. Gracias, gracias, Señor, porque yo sé que varios de mis hermanos en este mismo momento, Señor, se sienten atrapados en esa tormenta. Yo lo sé, Señor. Sé que varios de mis hermanos en este momento están pasando por tempestad. Padre, y yo te ruego, Señor, que si es tu voluntad que esta tempestad dure más de la que ellos quisieran o desearían, Señor, que tú los fortalezcas, que tú los animes, que tú, Señor, les muestres que en sus corazones ellos pueden estar agradecidos aún a pesar de lo que están viviendo. Ayúdalos, por favor, Señor. Y yo te pido por aquellos, Señor, de los que estamos aquí, que tal vez ha pasado, Señor, mucho tiempo en el que una tempestad no ha llegado a nuestra vida, que cuando ese momento llegue, prepares nuestros corazones, que prepares nuestra fe, que prepares nuestra vida, Señor. Ayúdanos, por favor, a confiar en ti. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, familia, por favor?